Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en una clase de Zoom de gramática. Este miércoles nos tocó, igual que el miércoles pasado, un día lluvioso otra vez, lindo, fresco. Espero que estén ustedes todos bien, que hayan investigado y visto el recurso didáctico que habíamos subido sobre los determinativos. Hoy vamos a explicar un poquito, vamos a ahondar la explicación con un nuevo Word y vamos a desarrollar las explicaciones de la actividad número 11, que la vamos a estar corrigiendo, digamos, en el próximo Zoom del miércoles que viene. En este Word, que también aparece en el Power que habíamos subido, como para que ustedes tengan el mismo y graben visualmente el tema de los determinativos. Acuérdense que los determinativos tenían dos grandes grupos, los determinantes y los cuantificadores. Dentro de los determinantes se encuentran los artículos, los demostrativos y los posesivos. Hoy vamos a ahondar un poquito en el tema de los artículos, pero no sin antes afianzar un poquito qué es o a qué llamamos determinantes demostrativos, que son aquellos que nos indican el lugar, el espacio y el tiempo en el que se encuentra nuestro sujeto de diálogo, el objeto del cual estamos hablando. Dentro de los demostrativos, nosotros podemos hablar, digamos, de tres espacios a los cuales podemos hacer referencia con respecto al objeto del cual hablamos. Si decimos, por ejemplo, este libro o este anteojo, estamos haciendo referencia al anteojo que está cerca mío. Esta hoja o estas hojas son las hojas que están próximas a mí. Yo puedo hablar de esa pantalla, la que está cercana en un lugar intermedio, y puedo hablar de aquella ventana. Entonces, los demostrativos me permiten ubicar en el espacio y en el tiempo a los objetos de los que estoy hablando con otra persona. Entonces, este micrófono, este barbijo, ¿sí? Digo, esas banderas, las que están cerca, más cerca, en un lugar intermedio, no tan próximo a mí, y hablo de aquellas luces. Entonces, lo cercano, lo intermedio y lo lejano. Estos, puede ser entonces un demostrativo que esté en femenino, en masculino, y pueden estar en plural o en singular, pero siempre hacen referencia al espacio y al tiempo en el que está el objeto o la persona de la que yo estoy hablando. No se olviden que los determinantes siempre están junto a un sustantivo, ¿sí? En el caso de los determinantes posesivos, estos indican posesión. ¿A quién pertenece el objeto del cual yo estoy hablando? Y aquí tenemos que atender dos cositas. Ese objeto puede ser de un solo dueño, puede ser mío, si yo soy una sola persona, puede ser tuyo, vos también sos una sola persona, puede ser suyo, cuando yo hablo de una tercera persona, o pueden ser el dueño, pueden ser varias personas. Un objeto puede ser nuestro, de nosotros, o puede ser vuestro, haciendo referencia a la posesión de un objeto con respecto a ellos, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos determinativos en dos grandes grupos, determinantes y cuantificadores. Dentro de los determinantes tenemos el artículo o los artículos, los demostrativos y los posesivos. Los demostrativos me indican, me ubican al objeto en el tiempo y en el espacio. Puede ser un tiempo cercano, un espacio cercano, medio o lejano. En cuanto a los posesivos, me indican posesión, me indican a quién pertenece, quién es el dueño. Entonces ahí tenemos un solo dueño o varios. En el caso de ser un solo dueño, puede ser el posesivo, la palabra mío, míos, mías, puede ser tuyo, suyo, ¿sí? Y en el caso de que pertenezcan a varias personas, nuestros, nuestra, nuestras, vuestra, vuestras, vuestro o vuestros. Cuando hablamos de los cuantificadores, que es el otro grupo de determinantes, tenemos aquellos, fíjense que la palabra cuantificadores ya me habla de cantidad. La palabra, o sea, guíense mucho por esa memoria auditiva o la memoria visual para ir entendiendo, sobre todo para aquellas personas que solamente tienen tiempo durante las horas en que damos los Zoom para ir aprendiendo y fijando los contenidos. Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, esa palabra ya me está indicando que estoy hablando de cantidad, ¿sí? Esas cantidades pueden ser definidas o indefinidas. Dentro de los cuantificadores, como hablamos de cantidad, y siempre que decimos cantidad, nosotros tenemos que acordarnos de los números. Entonces, dentro de este tipo de cuantificadores vamos a encontrar los numerales, ¿sí? Los numerales, los números. Y ahí dentro de los numerales nosotros tenemos cantidad, o sea, la cardinalidad de un conjunto, puede ser 1, puede ser 20, puede ser 100, la cantidad que ustedes quieran imaginar en cuanto a un objeto. Yo digo 100 sillas, fíjense que este determinativo, que es un cuantificador, acompaña al sustantivo sillas. Entonces yo estoy indicando una cantidad. Digo 100 sillas. También puedo decir dentro de los numerales, puedo hablar de la cardinalidad. ¿Dónde está ubicado? ¿Es la primera silla, la segunda silla, la quinta silla? Entonces hablo de una cardinalidad, de una ordinalidad, ¿sí? Si yo hablo de un orden, la primera, la segunda, la tercera fila, la primera alumna, el quinto lugar, ¿sí? Puedo hablar dentro de los numerales, de los múltiplos. Cuando yo digo el triple, el cuádruple, ¿sí? Puedo hablar de los partitivos cuando digo la quinta parte, ¿sí? Entonces, dentro de los cuantificadores nosotros encontramos a los numerales. Y esa cantidad, cuando hablo de números, está bien definida. Porque yo digo 100 sillas, no hay duda, es esa cantidad, 100 sillas. Si yo hablo de modo indefinido, vamos a tener cuantificadores imprecisos, donde no tengo una cantidad y no tengo un orden. Puede ser algunos alumnos, algunas viromes, muchas viromes, ¿sí? Entonces, esa cantidad, cuando es indefinida, ese cuantificador va a ser indefinido. Cuando yo doy un orden preciso, un número preciso, una cardinalidad, va a ser un cuantificador definido, ¿sí? Bueno, y ahora sí pasamos a lo que hoy queremos reforzar, que son los determinantes artículos, ¿sí? Fíjense, dentro de los determinantes tenemos los artículos, como recién veíamos, y a su vez allí tenemos artículos definidos
que son cuando el elemento o el objeto, el sustantivo, es conocido por nosotros. Cuando estamos hablando de algo que ya conocemos y que también conoce la persona con la cual yo estoy hablando, ¿sí? Acá tenemos entonces determinante artículo en singular, masculino va a ser el, femenino va a ser la, el neutro va a ser lo. En plural tenemos las y los. Y acuérdense, porque en la actividad que vamos a desarrollar hoy, están algunos ejemplos donde debemos utilizar las contracciones, que están formadas por a y el, formando el contracto al, o también del, que está formado por la preposición de más el. Hay casos, de acuerdo a las correcciones, a las normas y a las reglas de la gramática, en la que no podemos poner a, el, sino tenemos que poner al. Y hay otras situaciones en las que no ponemos de el, sino ponemos la contracción del. Recuerden entonces, estos hacen referencia a los artículos definidos, ¿sí? Los definidos pueden estar en género masculino o femenino y pueden estar en número singular o plural, ¿tá? Dentro de los indefinidos, estos indefinidos hacen referencia a un objeto desconocido. Cuando hablamos empleando artículos indefinidos es porque los hablantes, los que intervienen en una conversación, no hablaron previamente de ese objeto. Y este determinante artículo indefinido también tiene su género femenino y masculino y su plural. En el caso masculino del artículo determinante indefinido es un, y en el caso del femenino el artículo indefinido es una, ¿sí? En el caso de los plurales, masculino va a ser unos y femenino va a ser unas. Entonces, no olvidemos que los artículos son determinativos, son determinantes que siempre, siempre, siempre acompañan a un sustantivo. Generalmente van antes del sustantivo. Eso no quiere decir que no se lo pueda ubicar después, pero en algunas oportunidades, en algunos casos de algunos artículos, cambian su categoría gramatical. Bueno, ahora sí, a continuación vamos a vamos a compartir pantalla la actividad número 11, donde vamos a ir desarrollando, y ustedes presten atención porque esto mismo van a tener ustedes completito ya que tener para la próxima clase, y van a hacer las correcciones, ¿sí? Entre todos vamos a ir haciendo las correcciones como siempre lo hicimos. Los determinativos. En este caso vamos a hablar, en este punto, vamos a hablar del determinativo, del determinante artículo, ¿sí? Dice, punto 1, completa con el artículo correspondiente. ¿Dónde está? Y ahí tenemos puntos suspensivos, Océano Atlántico. Acuérdense que en este caso, Océano Atlántico es un sustantivo propio. Hace referencia a un accidente geográfico y su nombre empieza con mayúscula, Atlántico. Entonces, ¿dónde está? Océano, ¿es masculino o femenino? Entonces ahí vamos a poner el artículo correspondiente. Acá no nos pide que sea definido o indefinido, o sea, puede ir él, puede ir un, puede ir las, puede ir una, unos, de acuerdo a cómo corresponde, ¿sí? Esta es Playa Hermosa. Fíjense acá, como playa
es femenino y está en singular. ¿Has visto alguna vez Alien? Fíjense si podemos poner un artículo definido o indefinido. ¿Sabes tocar guitarra? La siguiente, es hija de Pedro. Sara tiene nuevo auto. Fíjense, vamos a tomar este ejemplito. Sara tiene nuevo auto. En este caso, vamos a poner, ¿Sara tiene un nuevo auto? O vamos a poner, Sara tiene el nuevo auto. ¿Sí? Eso es lo que solicita el punto al pedir que completemos con el artículo correspondiente. Es mujer muy atractiva. Pásame azúcar, por favor. Fíjense acá, en este caso, la palabra azúcar. Recuerden lo que habíamos dado de los sustantivos. ¿Qué pasa con azúcar? ¿Con qué letra se inicia? ¿Sí? Y qué artículo definido vamos a colocar. Tomamos naranja. Había una mosca en sopa. Fíjense, acá en esta oración yo estoy contando a otra persona que evidentemente sabe del tema del que estamos hablando. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Va a estar un artículo definido o indefinido? ¿Hay cocodrilos en Nilo? Nilo es un sustantivo propio, empieza con mayúscula, ¿sí? La próxima oración es, ellos tuvieron buena idea. Si va una, la, las. Había estrellas en cielo, aquí también pasa lo mismo. España es bonito país. Fíjense que es muy fácil y simplemente tienen que rellenar con los artículos que ustedes consideren correctos, atendiendo al género y al número del sustantivo al cual acompañan. En todos los casos hay un sustantivo. Fíjense, océano, playa, alien, helado, guitarra, hija. Acá nuevo tenemos un adjetivo. Fíjense ahí. Después tenemos mujer, azúcar, naranja, sopa, Nilo. En buena idea también tenemos un adjetivo que acompaña idea. Cielo, bonito país, también es un adjetivo que acompaña al sustantivo país. ¿Sí? En el punto número 2 nos dice, armen 5 oraciones con 5 cuantificadores indefinidos. Fíjense que acá nos habla ya no de artículos, ¿sí? Artículos pertenecía al grupo de los determinantes, ¿sí? Cuantificadores pertenecía al otro grupo de determinativos. Cuantificadores indefinidos, ¿sí? Ahí teníamos los numerales, ¿sí? Pero si me hablaban de los indefinidos, no van a poder estar una cantidad precisa, sino que tenemos que utilizar cuantificadores indefinidos, imprecisos, donde yo no puedo saber la cantidad exacta de lo que me pide. Mi oración tiene que tener una cantidad inexacta. Y yo aquí les doy algunos ejemplos. El que está ahí en la pizarra dice, Marina compró poco café. Fíjense, otras que yo propuse como para que tengan una idea. En el cajón están algunos destornilladores. Fíjense, destornillador es el sustantivo y algunos sería el cuantificador indefinido. ¿Por qué indefinido? Y porque no me está contando qué cantidad de destornilladores hay en ese cajón. Algunos. Pueden ser 3, pueden ser 5. ¿Sí? Julio juntó muchas cubiertas. Ahí el sustantivo al cual acompaña ese cuantificador es cubiertas, ¿sí? Y tampoco me dice que Julio juntó 2, 3, 5, 20. Me da una cantidad imprecisa, una cantidad indefinida. Muchas cubiertas.
Pero cada uno, cuando nosotros escuchamos la palabra mucha, podemos imaginar la cantidad que deseamos. Si digo muchas, para mí muchas pueden ser 5, o pueden ser 20. Para la otra persona, con 3 cubiertas pueden ser muchas. ¿Me entienden lo que digo? Es una cantidad imprecisa, no está una cardinalidad definida. Otra oración. Ningún niño trajo su documento de identidad. Fíjense que acá ningún es el cuantificador impreciso, indefinido, que va a acompañar a la palabra, al sustantivo niño. ¿Sí? Otro ejemplo. Pocos alumnos fueron a clase ayer. Vieron que ayer el clima estaba feo, había llovido. Entonces en la escuela nosotros tuvimos pocos alumnos. Pero ustedes me pueden decir, pero ¿cuán tan pocos, señor? Y bueno, tuvimos 15 alumnos. Para una población de 85, 15 son pocos alumnos. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Si yo digo 25 o 15 alumnos fueron a clase ayer, es un número preciso. Estoy dando una cantidad. Ahora, si yo digo pocos alumnos fueron y ustedes no saben la cantidad exacta. Poca azúcar había en el frasco. Aquí también no estamos hablando de kilo, medio kilo, un cuarto, cucharadas. Estoy dando una cantidad imprecisa, en este caso del sustantivo, que es azúcar. Y otro ejemplo, algunos niños quisieron quedarse. En este caso, niños es el sustantivo y el cuantificador impreciso, indefinido, es algunos. Recuerden siempre que los determinantes acompañan a los sustantivos. Antes nosotros teníamos una clasificación distinta. Nosotros hablábamos de artículos y hablábamos de adjetivos, hablábamos de adverbios, hablábamos de pronombres. Ahora, como esas categorías gramaticales cumplen varias funciones, se los recategorizó y hoy por hoy tenemos los determinativos y esta clasificación que estamos repasando, ¿sí? El próximo puntito dice, rellena los huecos con. Fíjense que hay preposiciones, hay artículos y hay contracciones, ¿sí? Sobre todo con el verbo ir, cuando está hablando en primera persona, es necesario a veces utilizar las contracciones, ¿sí? Cuando hablo de ir o cuando, en este caso del verbo venir. Fíjense, puedo poner la preposición a, la contracción al, puedo decir a la, puedo decir a los o puedo decir a las. Hay una forma correcta para los diferentes casos. Dice, voy y hay un espacio en blanco. ¿Sí? Ustedes tienen que completar con a o con al o con alá, ¿sí? Después dice, voy piscina, voy centro, o sea, me estoy dirigiendo, estoy caminando, estoy yéndome a algún lugar. Entonces, ¿cómo digo? Voy a tiendas, voy a las tiendas, voy a los tiendas, voy a la, voy del. Generalmente nosotros escuchamos en personas que son de otras provincias, dicen voy del médico. Fíjense, es incorrecto, ¿sí? Entonces, este ejercicio es para que ustedes rellenen con la contracción o la preposición que corresponde. Aquí hay un texto en el punto número 4. Es un cuento de Jorge Luis Borges, nuestro escritor argentino, fallecido ya en 1986. Este cuento se llama Deutsches Requiem. Deutsches quiere decir alemán, ¿sí? Requiem, o sea, la misa, las palabras, las oraciones que se hacen ante el fallecimiento o en la misa de fallecimiento de una persona. Entonces esto traducido quiere decir requiem alemán, ¿sí?
habla de, acá en este caso el protagonista es Otto Dietrich Sürlein, que era un subdirector de un campo de concentración, bueno, es condenado por sus crímenes, los crímenes cometidos durante la Guerra Mundial. Aquí él relata cómo se siente con estos crímenes que ha realizado. Este es nada más que un fragmento que se ha seleccionado. Si por ahí tienen la oportunidad de leerlo completo, fíjense que no es largo. Este cuento aparece en un compendio de cuentos de un libro de Borges. ¿Sí? Fíjense, dice, mi nombre es Otto Dietrich Sürlein, ¿sí? Nombre alemán. Uno de mis antepasados, el comandante Christoph Sürlein, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Sordo. Mi abuelo materno, Ulrich Volker, fue asesinado en la foresta de Marche Noir por 3 francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Sürlein, mi padre, un ciceroniano neto, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio yo me he declarado culpable, aunque sea poco elegante. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piensen mis mayores, ya que tan cerca estoy de su funesta sombra. Durante aquel juicio político y militar, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme, entonces, hubiera entorpecido tristemente el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora esas cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin fascinante temor, como los criollos cuando beben poco vino. Jamás lo había logrado antes. No pretendo ser perdonado, porque hay poca culpa en mí, pero quiero ser entendido. Busco un poco de comprensión. Quienes sepan oírme comprenderán la negruzca historia de Alemania y la futura historia de este mundo. Yo sé que casos como el mío, ahora excepcionales y asombrosos casos, serán muy en breve triviales. Temprano moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Bien, en este texto la consigna dice, más arribita sería Mauro. Lea comprensivamente el texto Deutsch Requiem de Jorge Luis Borges, es un fragmento y adaptación. La primera consigna es leerla, léanla varias veces, ¿sí? Fíjense que ahí no solamente van a encontrar lo que nos solicita la consigna, sino acá el protagonista habla en primera persona y relata lo que él siente. Fíjense que acá si hacemos un repaso, vamos a encontrar una variedad de palabras que ya fuimos dando, sustantivos, sustantivos propios, sustantivos comunes, van a encontrar adjetivos, ¿sí? De cómo él se describe, ¿sí? Van a encontrar fechas, él hace como una historia, un relato de quiénes fueron sus parientes, y después sí podemos ir a encontrar, a ver, Mauro, como nos dice la consigna, subraya los determinantes, los determinativos presentes en el texto. Fíjense que aquí no nos dice solamente artículos, por eso puse esa filmina al principio, que es la que ustedes tienen como recurso didáctico. Entonces, vamos a marcar en este texto los artículos, los demostrativos, los posesivos, y si hay algunas cantidades
definidas o indefinidas. Lo que no tienen que olvidarse es que los determinativos acompañan siempre a un sustantivo. Entonces, ahí sí, cuando está próximo a un sustantivo, va a ser un determinante. Tanto artículo, demostrativo, posesivo o un cuantificador. Esto lo vamos a corregir la clase que viene, entonces no tengan temor en cometer errores. El punto 4b dice, extraiga al menos 2 ejemplos de cada subclase. Las subclases eran, acuérdense, dentro de los grupos de determinantes y de cuantificadores, teníamos subclases, artículos, demostrativos y posesivos. Y dentro de los cuantificadores teníamos los definidos y los indefinidos. Entonces a eso hace referencia cuando hablamos de, en el punto 4b, de subclase. Por lo menos 2 ejemplos. De no haberlos, dice, complete usted con ejemplos propios que no estén mencionados en la bibliografía. Es facilísimo. Por ahí pueden dudar en algunos cuando están modificando a un adjetivo y no a un sustantivo. El punto 5 dice, subraya en cada oración el artículo. Aquí sí estamos hablando del determinante artículo, que es la primer subclase de los determinantes. Y a su vez tenemos los definidos, que son los artículos que me hablan de los objetos conocidos, como, por ejemplo, artículos el, la, las, los y el neutro. Y los indefinidos, como un, unos, una, unas, ¿sí? Entonces, dice, la cafetera está en la cocina. Ahí tenemos 2 artículos definidos, ¿sí? Yo no les voy a decir cuáles son. El joven estudiante tiene poca experiencia. Fíjense que me pide solamente artículo definido o indefinido, ¿sí? Como enseñanza ocasional o como repaso ocasional, fíjense, está también en esta la palabra, el determinante cuantificador indefinido. En este caso modifica a experiencia, que es un sustantivo, entonces poca experiencia hace referencia a una cantidad indefinida, ¿sí? Esto les digo nomás, no tienen que señalar porque en realidad este punto nos pide artículos. Las nubes parecen de algodón. Aquí también tenemos un artículo. Los abuelos de Tomás son muy divertidos. Tenemos también un artículo masculino plural. Toma un lápiz del estuche. Aquí también tenemos, en este caso, un indefinido. Una mañana de estas vamos al parque. Fíjense que acá tenemos un artículo indefinido y tenemos una contracción, ¿sí? En vez de decir a él, decimos al, ¿sí? Vamos a comprar unos tomates para la cena. Acá tenemos uno que es indefinido, que está en masculino plural, y uno que es femenino singular. Unas amigas mías me invitaron a una fiesta. Tenemos un artículo indefinido, femenino, plural, y tenemos, tenemos otro indefinido que está en singular. Tengo un amigo que presentarles. Tenemos un indefinido en singular y es masculino. Una mariposa se posó en esa flor. Aquí tenemos un indefinido singular femenino y como enseñanza ocasional tenemos esa flor. Ahí tenemos un artículo que, es un determinante demostrativo. Esa flor es una flor que está cercana a mí,
yo digo, una mariposa se posó en esa flor, en la que está cerca, ¿sí? Esa va a ser un artículo, un determinante demostrativo que modifica a la palabra flor. ¿Tá? No lo tienen que señalar ustedes, yo les digo como para que vayan fijando y vayan entendiendo. La anteúltima oración dice, la puerta está mal cerrada. Ahí tenemos también un artículo determinante femenino singular. Y la última oración dice, mañana podríamos ir a ver el amanecer a la playa. Fíjense, tenemos un artículo definido, masculino, singular, y un artículo femenino singular, definido también. En el punto número 6, me dice, escribe la preposición con su artículo determinado. Use las contracciones cuando sea necesario. Acá, acuérdense que más bien habla de las correcciones y de las incorrecciones en las que incurrimos cuando decimos algo o escribimos algo. En la primera oración, haciendo referencia con qué vamos a completar, dices, no te olvides, acá, ¿cómo iría? ¿Una contracción? O vamos a poner, no te olvides de el café. Debes devolver el dinero a o al o a él, que vamos a completar ahí. Es el director de la escuela o de escuela. El verano pasado me fui de viaje, acá fíjense, Estados Unidos, ¿cómo decimos? ¿Con qué artículo definido vamos a acompañar la preposición a? La pregunta, ¿por qué no vienes a teatro con nosotros? Acá otra vez tenemos que ver si es a o es a él o es al, ¿sí? Y como enseñanza ocasional, en esta pregunta, fíjense que muchas veces no sabemos cómo escribir la palabra ¿por qué? Siempre que esta palabra indique una interrogación o una pregunta, va a ir separado, ¿sí? Y con el acentito en qué. Entonces yo digo, ¿por qué no vienes al teatro con nosotros? Esa pregunta lleva el por y el qué separado. Siempre, siempre, siempre cuando hago una pregunta, escribo por, espacio, qué y el qué con acento. Cuando voy a responder y voy a escribir todo junto y sin acento. La pregunta sería, ¿por qué no vienes al teatro con nosotros? La respuesta sería, porque, todo junto, llueve, por ejemplo. ¿Sí? Una enseñanza ocasional. El punto número 7. Elige el artículo definido o indefinido correcto. Pon una barrita, un guioncito, si el nombre no lleva artículo. Y acá también, fíjense, me piden que ponga el, la, los, las, una, unas, unos, de acuerdo a la oración. Mi primo es cantante muy conocido. ¿Hablas español o hablas el español? Fíjense ahí cómo va a ser. Patricia. Acá, fíjense que me está hablando de artículos, porque yo puedo poner esta paella, pero me está pidiendo un artículo definido, no me está pidiendo un determinante demostrativo. ¿Sí? Viajamos en ¿qué medio de transporte?
¿sí? Ahí me está pidiendo en avión, en auto, en tren, ¿tiene que llevar un artículo o no? Y acá nosotros habíamos visto en la clase anterior, en el Power, que teníamos adjetivos a los cuales le podíamos agregar el artículo neutro, ¿sí? Y ese adjetivo se sustantivaba. Entonces acá fíjense, bueno es que no cuesta nada. Entonces fíjense qué artículo va a ir en esta última oración, ¿sí? En el punto 8, nosotros vamos a repasar un poquito lo que habíamos dado cuando teníamos palabras que eran de género femenino y que empezaban con la vocal tónica, ¿sí? Fíjense, águila, agua, hada, alma, arena, arpa. En este caso, arena, va a ser grave, tenemos la mayor intensidad con la que pronunciamos en la E, pero empieza con A. Entonces ahí está la duda, ¿qué artículo definido le vamos a colocar? ¿Qué pasaba cuando había choque de vocales? Algo que se llamaba cacofonía, que sonaba feo, que quedaba mal. Entonces vamos a ver, nos pide que le coloquemos artículos definidos, tanto en el singular como en plural. Y los artículos definidos, repito, eran la, las, su plural, lo, los, su plural, y el neutro lo, ¿sí? Dice, ¿qué sucede con estas palabras? Lo que recién explicábamos, que son palabras, en su mayoría son tónicas, empiezan con vocal tónica, depende de qué, cómo vamos a poner para que no haya choques de vocales, si utilizamos los indefinidos, qué artículo indefinido era el que usábamos en aquellas palabras que, aunque empezaban con H, como hada, ¿sí? Como hacha, lo mismo tenían que llevar un artículo. ¿Y cuál era? Acuérdense que los artículos definidos son aquellos artículos que me dan a conocer, o sea, estoy hablando de un elemento que ya conozco. Los indefinidos son más bien artículos que se emplean para cuando el objeto no es conocido, no es preciso, no sé de qué estoy hablando, de qué elemento estoy hablando, es de uno del montón. El punto número 10 dice en qué se diferencian los artículos definidos de los indefinidos. Bueno, recién terminé de explicarles que en el caso de los definidos, generalmente cuando yo estoy hablando con una persona y hablo empleando artículos definidos, la otra persona ya sabe de qué estoy hablando. Acuérdense el ejemplo que yo di la semana pasada cuando decíamos recibí la carta. Si yo hablo acá con Mauro y le digo recibí la carta, se supone que previamente ya hablamos de que tenía que recibir una carta de mis familiares y que, bueno, estaba esperando eso para resolver una situación. Entonces, cuando yo al otro día le digo a Mauro, recibí la carta, él ya sabe de qué carta yo estoy hablando. Ya es un tema conocido, es esa carta que yo estaba esperando. Pero el día en que yo comencé a contarle a él esta situación, yo le dije, tengo que recibir una carta, ¿sí? Entonces, cuando yo empleo los artículos definidos, son generalmente aquellos que hacen referencia ya a un elemento conocido, del cual ya hemos hablado, de un tema que la otra persona ya sabe.
Cuando estoy hablando de los indefinidos, generalmente es algo nuevo, algo que no conozco, ¿sí? Como por ejemplo decir, acá en este salón tenemos unas ventanas, ¿sí? Y mañana bueno, una ventana a la derecha y una ventana a la izquierda. Y el miércoles que viene yo le digo, chicos, la ventana de la derecha es la que permite entrar la iluminación o la luz del sol, ¿sí? Entonces ya es como que ustedes saben de qué ventana estoy hablando. Este tema de los determinativos, vamos a seguir profundizándolo en la clase que viene. Vamos a, ustedes espero tengan ya como completaditas todas estas actividades. Entonces, a medida que nosotros vamos explicando, ustedes pueden ir corrigiendo, ¿sí? También he estado ya mirando y corrigiendo las evaluaciones y hay algunas cuestiones, algunas cositas que hay que ajustar. Yo comprendo que la mayoría trabajamos y es a lo mejor poco el tiempito que tenemos para sentarnos a estudiar para un trabajo integrador. Simplemente queremos que las nociones que son accesibles, que son fáciles, vayan quedando incorporadas como conocimiento en ustedes. Entonces, por ahí yo voy a ir remarcando cuáles son los puntos, cuando voy dando las respuestas y las calificaciones, voy a ir remarcando cuáles son los contenidos que tienen que reforzar. Me gustaría que tengan una carpeta donde vayan estos prácticos ya resueltos y sobre todo todos los apuntes que fueron como recursos didácticos. Nosotros, para facilitarles un poco y para que tengan como un rumbo o dándole prioridad a los contenidos que queremos que ustedes fijen como nociones básicas, las vamos subiendo como recurso didáctico. Entonces, vayan como mirando y repasando cada tanto esos contenidos como para que ya quede fijo el saber que vamos desarrollando. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya resultado fácil. Son contenidos lindos, fáciles. De repente por ahí, en estos días de lluvias, son personas que están en casa nomás, no salen a trabajar. Aprovechen para agarrar o los diarios o revistas o algún texto y vayan marcando todos estos contenidos que fuimos dando. Los contenidos de sustantivos, de adjetivos, ver el tema de la clasificación, porque son contenidos que no están, digamos, fuera de lo que es nuestro cotidiano desenvolvimiento. En todo momento escuchamos palabras, vemos palabras en los carteles, en los folletos, en las calles, en los diarios. Permanentemente nuestra vista se ve atosigada, digamos, por información. Y dentro de esa información que nos dan, hay artículos definidos, indefinidos, hay demostrativos, hay posesivos. Simplemente hay que, digamos, introducir estos conocimientos de gramática para poder clasificarlos y entender cómo está estructurado nuestro lenguaje. ¿Sí? Espero que nos encontremos nuevamente el miércoles, que sigan todos bien de salud, ustedes y sus familiares. Y bueno, desde aquí un abrazo gigante para ustedes. Nos vemos el miércoles que viene.